poquito de orden. Presidente, un poco de orden en la sala. Senador Martín, senador Pulgar, senador Ashton, senador Roy, ya. Sí, yo para rogarle a los colegas y a los funcionarios del Estado, doctor Samper, por favor. Doctor Samper, estamos en una plenaria del Senado. Yo le voy a pedir el favor que nos colaboren para que podamos escucharnos. A ver, señor presidente, ya estamos llegando pues a la fin del trámite de esta reforma y los hechos están mostrando que esto va mal, ¿no? Va mal. Primero porque es una reforma que no persigue la corrupción de la base del poder, que como hemos insistido está en el voto y en el fraude electoral y en el clientelismo y en la mermelada y en la corrupción. Sí, por el contrario, persigue de manera clarísima al polo democrático alternativo. Ministro, yo les voy a pedir un favor, senador Roy Barreras, senador Ashton, senador Martín Morales y senador Roy Barreras, les pido el favor, sí, al senador. Señor presidente, entonces venía diciendo que esto no va bien, va bastante mal, y creo que están por tomarse otra mala decisión en esta reforma. Esta reforma es un popurrí de muchas cosas distintas, pero tiene un elemento, digamos, de balance de poderes, y me voy a referir a ese tema específico, haciendo un poco de pedagogía. Yo a ratos pienso que los colombianos no nos entienden bien ciertos debates como este que estamos librando en este momento. ¿Qué quiere decir eso del equilibrio de poderes? Quiere decir que el sistema político colombiano está montado sobre un trípode que son el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, el Legislativo, que es el Congreso, y el Judicial, y que ahí debe haber un equilibrio de poderes, dependiendo, por supuesto, de las atribuciones que cada rama del poder tenga. Señor presidente, yo sí pido el favor de que por lo menos no me hablen al lado, No, es que tampoco. Los funcionarios del gobierno van a respetar hasta en eso al Congreso. ¿Sí? Y entonces decía que ese es el trípode que debe relacionarse de forma tal que haya un relativo equilibrio de poderes. Digo relativo porque siempre el poder del Ejecutivo resulta ser superior a los otros poderes, y en ese trípode el poder más débil ha sido siempre el Legislativo. Pero bueno, esa es, digamos, un poco la teoría. Ahora, antes de mencionar el caso de los aforados, que es el que nos ocupa, voy a señalar una cosa que no alcancé a mencionar cuando se eliminó el Consejo de la Judicatura, que es o es todavía la institución que administra la justicia en Colombia. La reforma que hicieron, este es un llamado que le hago a los jueces y a los fiscales de la República para que le echen ojo, la reforma aumentó el poder del presidente de la República sobre la rama judicial. Primero porque en el máximo organismo administrativo de la rama quedó presente nada menos que el ministro de Justicia, que es el hombre de la chequera, y eso le da un inmenso poder en este organismo. Pero lo más grave es que se creó un Consejo Nacional de la Disciplina Fiscal, que se encargará de juzgar a los jueces y a los fiscales y a los demás empleados de la rama. Y atérrense ustedes, ese Consejo Nacional de Disciplina Fiscal, y le hago un llamado al sector de la justicia, va a estar conformado por 7 magistrados, que serán los 7 escogidos por el presidente de la República, de una lista que él le enviará un organismo plural que se llama la Sala de Gobierno Judicial. Los 7 magistrados que se encargarán de juzgar a los jueces de la República por sus actuaciones pues disciplinarias y administrativas como empleados, los 7 van a ser nombrados a dedo por el jefe del Estado. A mí que no me digan que eso es respetuoso con el llamado equilibrio de poderes cuando se le entrega al Poder Ejecutivo el poder de echar en última a los jueces o a los fiscales que les resulten incómodos a la Casa de Nariño. El otro aspecto es el que estamos debatiendo en este instante, que es el problema de qué hacer con los juicios del presidente de la República y de los aforados.
Ilustrémosle a los colombianos este punto que es importante. Esto tiene que ver con ese organismo que llamamos en Colombia la Comisión de Absoluciones, senador Luis Bechamor. ¿Por qué la llamamos la Comisión de Absoluciones? Porque es una comisión encargada de juzgar al presidente de la República y a algunos, digamos, altos dignatarios del Estado colombiano, a los magistrados de las altas cortes y al fiscal general. Pero es de absoluciones porque no es una comisión judicial la que los juzga, sino la comisión de la Cámara de Representantes, que es un organismo de origen político. Y digamos esto con claridad: o el juicio es de la justicia, y en ese sentido no puede hablar de un juicio, o el juicio es un juicio político y entonces no tiene nada que ver realmente con la justicia, o por lo menos tiene una debilidad inmensa. Y por eso entonces en la historia de Colombia, la comisión de acusaciones, bien llamada de absoluciones, pues absuelve a todo el mundo, porque los que están allí puestos los ponen las mayorías políticas, las que tienen el poder, para que absuelvan a sus amigos, a sus compadres políticos, a la gente que les pueda llegar. Este es el problema que tenemos hoy. No hay justicia en Colombia, ni para el presidente de la República, ni para los magistrados de las altas cortes, ni para el fiscal general. Bueno, y eso es lo que se supone que debe resolverse en esta parte de la reforma que estamos tratando. Nosotros vamos a votar en contra la propuesta del gobierno nacional, porque esa es una reforma calculada para dar la impresión de que las cosas van a cambiar, pero para no cambiarlas. Otro artículo gatopardista calculado para tramar a la galería y que la gente no sepa qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que propone el presidente de la República, el doctor Santos, a través de su ministro del Interior, y lo que seguramente se va a aprobar hoy aquí? ¿Qué es lo que propone? Primero, el presidente de la República seguirá como hoy está, en manos de la Comisión de Absoluciones y después del Senado de la República, o sea, que el doctor Santos queda fresco como una lechuga. Puede hacer lo que quiera y tiene garantizada la impunidad de antemano. ¿Qué pasa con los otros altos dignatarios que hoy están en la Comisión de Absoluciones? Pues bueno, como al que no quiere caldo le dan pues 2 tazas, y los colombianos estamos hasta la coronilla de la Comisión de Absoluciones. Lo que hace la reforma del gobierno es que ya no sean senador Gerlain, los magistrados, el fiscal general y el presidente los favorecidos por esta medida, sino que le van a agregar el vicepresidente de la República, el registrador, el procurador y el contralor. Eso es lo que queda. Y como voy a explicar ahora, quedan en una comisión de absoluciones o van a ser absueltos, no importa cómo sea el nombre, pero con esta característica. Miren ustedes: presidente y vicepresidente con impunidad garantizada, magistrados de altas cortes y otros dignatarios, impunidad garantizada. Pero los congresistas colombianos, que somos la tercer pata del poder, a nosotros sí nos hacen no juicio político, sino juicio judicial. Seguimos como hoy estamos en últimas en manos de la Corte Suprema de Justicia, que como hemos visto juzga congresistas, y yo no me opongo a eso, y los condenan, entre otras cosas, y si han delinquido pues deben ser condenados. Esa no es la discusión. La discusión es porque en una reforma de equilibrio de poderes las cosas se equilibran de forma tal que hay unos privilegiados y hay otros que son como los mensos de la tribu. Es la pregunta que yo me hago. Inclusive pensaba yo ahora, comentando con algunos colegas, que aquí no se debería hablar de 3 poderes, el judicial, el ejecutivo y el legislativo, sino de 2 poderes, el ejecutivo y el judicial, bueno, o de un poder, el ejecutivo, y que definitivamente nos saquen a nosotros de ese honor en el que somos definitivamente tan maltratados por el establecimiento. Esto es lo que está proponiendo la reforma, y lo voy a detallar un poco para que vean ustedes que detrás del cuento del Tribunal de Aforados lo que hay es demagogia para seguir haciendo lo mismo que están haciendo. Hoy, ¿cómo es? Hoy la Comisión de Absoluciones o de Acusaciones recibe los casos, se supone que acusa ante el Senado y el Senado falla, y como sabemos ni acusa y el Senado en ese sentido no tiene oficio. ¿Qué es lo que nos están proponiendo? Ya dije, más aforados, o sea, más beneficiarios de la impunidad del juicio político, y voy a explicar por qué el juicio que va a quedar sí va a ser político. ¿Por qué? Porque se crea un tribunal de aforados.
Se crea un tribunal de abogados y ese tribunal va a investigar y uno en principio frente a eso no tendría reclamo que hacer. Pero ¿cuál es el problema? Ese tribunal investiga y digamos que traslada su investigación, incluso con sugerencia de acusación, a la Cámara de Representantes. Pero es la Cámara de Representantes la que le queda la atribución de acusar o no, senador Jimmy Chamorro. O sea, que lo que hoy hace la Comisión de Absoluciones se seguirá haciendo igual, pero con un intermediario que es el famoso Tribunal de Aforados. Y esa acusación llega al Senado de la República y el Senado de la República hace otro juicio político. Entonces, aquí lo que vamos a tener son dos juicios políticos. De absolución, por supuesto, bueno, o de condena del menso que no tenga los votos suficientes en la Cámara de Representantes o en el Senado para que lo absuelvan y, por supuesto, resulte condenado, pero no en juicios, señor ministro de Justicia. Los juicios políticos no son juicios. Los juicios políticos realmente no tienen que ver con la justicia. Los juicios políticos son decisiones políticas que les ponen el ropaje de un procedimiento judicial. En ese sentido, entonces, la reforma del polo, ¿cuál es? Bueno, vamos a meterle justicia a esto. Que a los congresistas nos sigan juzgando con doble instancia, por supuesto. Debe haber doble instancia. Ese es un derecho universal. Y que nos sigan juzgando la Corte Suprema de Justicia y que nos condenen allí dependiendo de las circunstancias probatorias. ¿Qué hacer con los otros casos? Nosotros aceptamos que se mantenga el juicio político al presidente de la República. Esas son unas especies de aberraciones que la sociedad tiene que tolerar porque, bueno, es el presidente de la República, pero proponemos que lo investigue siquiera la justicia, que lo investigue la Corte Suprema de Justicia y lo absuelvan aquí seguramente en el Senado de la República al mandatario que sea, y que ese sea el único caso. Los otros casos que tengan un juicio judicial de acuerdo, digamos, con la calidad de los desafueros o delitos o lo que sea que se hayan cometido. Y proponemos, eso sí, un tribunal, tiene otro nombre, semejante a lo que puede llamarse el Tribunal de Aforados, que sea el que haga la investigación, la acusación y el juzgamiento. O sea, se trata de darles garantías y de tratarlos con ciertas consideraciones. No estamos pidiendo, pues, que un juez promiscuo sea el que juzgue, por supuesto, alguno de estos altos heliotropos de la justicia colombiana. No estamos proponiendo eso, pero sí que sea justicia, y proponemos además una cosa que hemos venido defendiendo hace rato, y es que buena parte de estos organismos nuevos que se crean sean de decisión meritocrática. Nosotros pensamos que es importante incluir en el funcionamiento del Estado colombiano y particularmente en este tema de la justicia, incluir a las facultades de derecho, incluir a las organizaciones ciudadanas, incluir a las organizaciones de jueces y que en procesos de meritocracia, o sea, de ciudadanos que muestren una gran pulcritud, un gran conocimiento, una solvencia moral, intelectual y profesional de todos los tipos, hagamos unos tribunales que funcionen con todas las garantías, pero eso sí, que no se continúe con esta especie de pantomima de procedimientos políticos, ya termino un minuto, procesos políticos que nos disfrazan como si fueran judiciales. En ese sentido y por estas razones el pueblo entonces desde ya anuncia voto negativo a la propuesta del gobierno, por las razones que creo que son suficientísimas que he explicado. Y llamo a los colombianos a que mediten sobre esto. O hay reforma o no hay reforma. Pero aquí no puede seguir con proyectos gatopardistas, calculados para... Termine, senador. Calculados para engatusar a la galería, para que le metan el cuento de que a la gente le están cambiando las cosas y se aplique la teoría de esa novela famosa del Marqués de Lampedusa, de hacer algunos cambios para que todo siga igual. No más gatopardismo, no más mal gobierno, no más mantener un statu quo inicuo que está destruyendo a Colombia. Muchas gracias, señor presidente.